charla que vamos a realizar hoy es una charla sobre la metapolítica, que es una nueva disciplina, una disciplina sobre la que nosotros venimos trabajando desde los años 90, principios de los años 90, que en su momento la plasmamos en la edición de la revista Disenso, como revista de metapolítica, que fue la primera revista de lengua española, no solo del mundo americano, sino también del mundo europeo de lengua española. La metapolítica es una disciplina, en realidad es un saber interdisciplinario. Convergen en ellas varias disciplinas como la historia, la literatura, la filosofía, la sociología, la política, la economía, que se ocupa del análisis de las grandes categorías que condicionan la acción política de los gobiernos. Además, esta ciencia relaciona los últimos o más profundos condicionamientos de la política con las funciones en las cuales el político debe actuar. Estudia, entonces así, si la política en el sistema de estados nacionales que vivimos tiene por finalidad el logro de la concordia interior y de la seguridad exterior, que son los dos grandes fines de la política. La metapolítica comprende la exigencia de identificar en el área política mundial, regional o nacional la diversidad ideológica, tratando de convertir esta diversidad en un concepto de comprensión política. Es decir, lo que se plantea la metapolítica es que nosotros vivimos en un mundo complejo. Y por ser un mundo complejo no lo podemos abordar desde una sola disciplina y no lo podemos abordar desde una sola perspectiva, como sucede con las ciencias consolidadas. Autores internacionales de la metapolítica, en Francia lo tenemos a dos Alain, un Alain Badiou y Alain de Benoit. En Chile está Primo Siena, que es un ítalo chileno. José Braganza Miranda en Brasil, César Cancino en México, que tiene la revista de metapolítica de la universidad vinculada a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México, y que tiene una concepción francamente liberal en política, aunque el hombre hace metapolítica. Está Robert Stoiker en Bélgica, en Italia hay varios, como Giacomo Marramao, Marcello Veneziani, Aldo Lafata, y acaba de fallecer Silvano Panunzio, que tiene una revista que se llama casualmente Metapolítica. En España está Javier Esparza, Juan Bautista Fuentes, y este gran filósofo español, que es un materialista, que es Gustavo Bueno. Es un materialista, una cosa extraña. En Perú está Fernando Fuensalida, Volmar. En Polonia está Jacek Bartisel. Y bueno, y acá en Argentina hemos trabajado nosotros con toda la gente del grupo Disenso, entre los que se cuentan politólogos como Horacio Cañi, escritores como Abel Pose, profesores también de filosofía como Alfredo Mason, de modo tal que somos unos cuantos también acá en Argentina. El tema fundamental es que la metapolítica no ha sido incorporada aún en nuestro medio, siendo que desde Argentina surgió esta idea de trabajar esta disciplina, no ha sido incorporada a la currícula universitaria. Por lo tanto, queda como una cosa un tanto marginal. ¿Cómo es que planteamos el tema de la metapolítica? Bueno, nosotros planteamos como disyuntivas. En el fondo, la metapolítica incorpora lo que es las disyuntivas de nuestro tiempo. Y hay una cantidad de temas, de grandes categorías, que son disyuntivas en nuestro tiempo, o esto o lo otro, o out, ¿no? Como decía Kierkegaard. Yo lamento mucho que muchas veces gente que busca entender los problemas llaman autores, por ejemplo, a todos estos autores que forman parte de lo que se denomina el pensamiento complejo, como por ejemplo Edgar Morin, que en realidad lo que quieren hacer estos autores del pensamiento complejo es justificar
justificar la existencia de la diversidad, pero no ponerle a la diversidad unidad, sino quedarse en la diversidad. Este es el grave problema que tenemos. Y muchos no digo muchos, pero algunos que hacen política en el peronismo, por ejemplo, entonces lo llaman a estos autores, sobre todo autores franceses, algunos autores italianos, lo llaman para justificar la diversidad, pero no para ponerle unidad a la diversidad. Entonces, nos sirve esta afirmación, esta charla que estamos haciendo, para plantear algunos de los temas. La primera disyuntiva que nosotros encontramos como mega categoría es la disyuntiva entre homogeneización e identidad. Esto que estamos viviendo nosotros hoy, ¿no? La homogeneización es producto de un discurso único y políticamente correcto, como el de la socialdemocracia europea. El mundo en general y Occidente en particular van gestando una idea única y homogénea de hombre y cultura, expresada a través de la idea de la democracia liberal y de la cultura del consumo. Bueno, esto es obvio, es una obviedad, por así decirlo. Esta homogeneización se produce cuando básicamente se van homogeneizando los espíritus. Es decir, nosotros nos hacen creer que vivimos en la diversidad, pero pensamos todos de la misma manera. Hay un pensamiento único, ¿no? El tema de la identidad lo planteamos tal como la concibe la ideología del igualitarismo, es que todos y en todos los aspectos somos iguales. Mientras que desde la metapolítica la identidad es pensada no como la de todos por igual, sino yendo al rescate de la diferencia. Es decir, cuando nos plantean el tema, el igualitarismo plantea el tema de la identidad, lo plantea el tema de todos por igual. Y en realidad nosotros los hombres somos diferentes, somos ontológicamente diferentes. Nuestras caras nos dicen que somos diferentes. Entonces la identidad se logra cuando yo establezco la diferencia, no cuando me establecen la diferencia. Lo difícil en el hombre es que el hombre establezca la diferencia. Que se la establezcan es muy fácil. Nosotros caemos, sobre todo en política, enseguida los que manejan la política nos establecen el enemigo. Ni si el enemigo es fulano, el enemigo es mecano, no, pero si no es enemigo mío. O ese no es mi enemigo. Entonces lo más difícil es establecer uno las diferencias. Ahora, ¿cómo se establece esta diferencia? Bueno, hay que distinguir fundamentalmente, como hacían los latinos, entre idem e ipse. Idem es lo que es igual, por eso se dice idem, idéntico, igual. Mientras que el ipse es el que se refiere a él mismo, a uno mismo. La identidad se da cuando uno mismo se fija su propia identidad y no cuando es una copia idéntica de otro. En general eso también se da en el orden psicológico, es decir, las personas se van diferenciando, los niños se diferencian de sus padres, por eso vienen todos los problemas de la adolescencia, cuando los hijos se separan de los padres y el varón lo discute al padre. ¿Y por qué? Porque tipo quiere ser él, ¿no? Estos son temas estudiados por la psicología en general, ¿no? Este sería el tema de la homogeneización. Entonces, es algo que lo vio, por ejemplo, un filósofo como Heidegger, cuando decía que la homogeneización nos lleva a la existencia impropia. Esta existencia impropia decía que la homogeneización nos lleva a la existencia impropia. Esta existencia impropia se caracteriza por tres rasgos, decía él, en ser y tiempo. Se caracteriza primero por hablar,
en la habladuría, sin decir que nada es verdadero ni nada es falso. Se caracteriza por la avidez de novedades, estar siempre buscando, porque uno no puede descansar. El espíritu descansa en la verdad que normalmente tenemos que encontrar nosotros, no me puede venir dada la verdad. Si bien hay verdades establecidas, yo tengo que reconocer la verdad, es el esfuerzo de la vida. Así sean verdades de ultratumba, verdades sagradas que nos han dicho nuestros padres. Nosotros tenemos que asumirlas, es decir, tenemos que pensar en esas verdades si realmente las asumimos. Y si no las asumimos, no las adoptamos. Y después dice que lo tercero es el sé, el dictador. Se dice, se piensa, se viste. Se va, se aleja de las ciudades como se aleja. Fíjense, nosotros estamos en un fin de semana largo, se fueron todos de vacaciones, no sé, para volver todos nuevamente. Entonces Heidegger en 1927 ya se daba cuenta, nosotros entramos en la época de la nivelación. Nosotros estamos en la época de la nivelación, es decir, la de todos por igual. Y esa no es la identidad. La identidad casualmente se logra por un trabajo de encontrarse a sí mismo. Bueno, la segunda categoría es la disyuntiva, la segunda categoría de disyuntiva, mundo único o regiones culturales. Esto es una cuestión de geopolítica. Ven cómo nosotros hemos tratado un tema que es eminentemente filosófico, homogeneización e identidad, y ahora tratamos un tema político, geopolítico. El proyecto único de un sheriff mundial, planteado a través de la idea lanzada por George Bush en 1991 en la Cámara de Representantes, ellos le llaman así, al Congreso, de un One World, mundo uno. Viene a confirmar la idea de la Ilustración, que con un gobierno mundial las guerras entre los estados no se producirían. Esto es lo que pensó la Ilustración. Kelsen mismo, por ejemplo, que era un ilustrado en derecho, entonces dice, si establecemos un gobierno mundial no va a haber más guerra. Qué interesante. Claro, ¿cuál es el problema? Que con un gobierno mundial el disidente se tiene que ir de la humanidad. El que disiente se tiene que ir de la humanidad, no le queda otra, ¿no? Nosotros planteamos el tema de la recuperación de las grandes ecúmenes. La ecúmene son los grandes espacios de tierra habitados. La Hélade era la ecúmene de los griegos, ¿no? La Romanitas era la ecúmene del Imperio Romano. La cristiandad era la ecúmene del mundo medieval. ¿Y nosotros qué ecúmenes tenemos hoy? Hay grandes ecúmenes que son las que se establecieron a pesar de los hombres, ¿no? A pesar del pensamiento moderno, como es la ecúmene esta nuestra, que es la iberoamericana. Pero está la ecúmene, por ejemplo, eslava. ¿Qué es? Es el lugar de tierra habitada por una cantidad de gente que comparte en parte la lengua, en parte la religión, los usos, costumbres, modos, maneras. Entonces, se plantea acá esta disyuntiva, mundo único. Bueno, ¿qué hacemos en geopolítica? Planteamos el mundo único o regiones culturales, o regiones políticas. Bueno, lo que se ha planteado, lo que plantea la metapolítica es, señores, nosotros tenemos que ir a regiones políticas. El mundo, como decía un filósofo de la política, que era Carl Smith, el mundo siempre será más grande que los Estados Unidos. El mundo siempre será más grande que cualquier otro imperio mundial. Siempre fue más grande que Roma, siempre fue más grande que Grecia, siempre fue más grande que Francia, que España, que Inglaterra, ¿no? Entonces, el recuperar esta idea de regiones culturales, de ecúmenes, nosotros
invalidamos inmediatamente la idea ilustrada de mundo como universo. El mundo ya no es un universo, sino que lo tenemos que pensar como un pluriverso. Muchas versiones del mundo. Y esta es la riqueza del mundo. Si el mundo fuera uno, estaríamos listos. Nosotros, sobre todo, ¿no? Nosotros estaríamos listos. ¿No? El mundo, nosotros tenemos que insistir que el mundo sean muchas versiones. Pero no por un relativismo cultural. Relativismo cultural es aquel que dice, bueno, todo vale igual, todo vale lo mismo. No, no. Hay cosas que valen más, hay cosas que valen menos. Los valores son así, los valores son jerárquicos. Hay expresiones de ciertas culturas que valen más. Esto no quiere decir que uno sostenga, hay una cultura que es superior a la otra, no, no. Pero hay culturas que tienen expresiones culturales superiores a otras. No es lo mismo el que toca el bombo en una murga que el que toca en la filarmónica el bombo. ¿No? Es superior, jerárquicamente, eso es un valor superior. Es un valor jerarquizado, es un valor mucho más alto. Que toca el bombo lo puedo tocar yo, que no soy músico, ni me entrené, ni nada por el estilo, ¿no? Como un pasatiempo, o como una cuestión política. Viene ahora otra disyuntiva, que es crisis, y nosotros decimos crisis o decadencia. Normalmente hoy se habla de crisis. Yo estaba escuchando estos días la radio y bueno, y todos hablan de crisis, estamos en crisis. En realidad, el término crisis viene a explicar los desaguisados de los gobiernos que no pueden resolver, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, el gobierno argentino que en el presupuesto 2009 realizó solo el 6% de lo que propuso. Quiere decir que no ha hecho prácticamente nada. El 94% quedó sin realizar. Esto es gravísimo. Entonces, es pura sanata, ¿no? Bueno, pero ¿por qué hablan de crisis? Porque es la forma de licuar la responsabilidad. Cuando uno habla de crisis es porque no puede explicar o no quiere hablar de las razones últimas que hacen que estemos como estemos, que hacen que se viva el estado de injusticia que estamos viviendo. De injusticia me refiero a los temas no solo de la falta de trabajo, la falta de seguridad, la falta de oportunidades, la penetración en las distintas áreas y disciplinas. Entonces, en realidad lo que se opone a la crisis es hablar de decadencia, que nadie quiere hablar. ¿Por qué no se puede hablar de decadencia? Porque el que habla de decadencia, en el momento que habla de decadencia, él es decadente. No se puede hablar libremente de la decadencia, es una categoría de muy difícil acceso. ¿Por qué él es decadente? Yo estoy hablando de decadencia porque yo, con relación a los filósofos de hace 40 años, por ejemplo, la generación del 25, del 40, y yo soy un 4 de copas. ¿Por qué? Porque no produje lo que produjeron ellos. No tuve la enjundia intelectual que tuvieron ellos. Fui un hombre menor, un ayudante, un monitor, ¿cómo se dice monitor? Se dice en el colegio, se decía en el colegio primario, ¿no? Un monitor, ¿cómo se dice monitor? Se dice en el colegio, se decía en el colegio primario, ¿no? Entonces no llego, no, yo me doy cuenta que no llego, hago el esfuerzo, pero bueno, mis amigos me dicen que sí, pero mis amigos son menos que los que cada uno de ellos hacía en su momento, ¿no? Veo un amigo que tiene una imprenta y el tipo hace unos libros como La Mona. ¿Por qué? Porque no es como don José Mauri, que tenía la imprenta socialista que sacábamos nosotros los libros, y claro,
Iba Liborio Justo a hacer los libros ahí, que yo lo he conocido, al hijo de Juan B. Justo, en la imprenta de Parque de los Patricios. No hay más imprenta, que cuidaban el detalle, ahora sale como... Y eso que está en la computadora y todo sale todo sale provisorio. Pongo el caso del imprentón, podríamos poner otro tipo de oficio. ¿Por qué? Porque la decadencia, ¿en qué se apoya? Dice, hay un autor que fue el jefe de redacción de Le Monde Diplomatique, que era muy amigo de Mitterrand, un tipo extraordinario, se llamaba Gilbert Comte, y tiene un libro muy lindo que se llama Notes sur le temps rompu, notas sobre el tiempo roto, sobre el tiempo perdido, ¿no? Y él dice algo extraordinario, desde que la decadencia comienza cuando cada uno de nosotros rechaza tomar riesgo por los otros. Es interesantísimo. Lo dice un periodista, fue 20 años jefe de redacción de Le Monde, ¿no? No tomar riesgo por los otros, comienza la decadencia. Porque, bueno, nosotros estamos en una sociedad individualista, de los grandes egoístas asociados. Y la decadencia a su vez tiene una ley fundamental. La ley fundamental es que cada vez se puede ser más decadente, sin tomar conciencia que se es cada vez más decadente. Estos son los dos rasgos. Y son dos rasgos típicos que se aplican a nuestra sociedad. Bueno, y entonces, ¿cómo salimos de la decadencia? De la decadencia se sale como salió Ícaro, del laberinto, por arriba. Se sale con grandes ideas. Se sale planteando estos temas que estamos planteando nosotros ahora con la metapolítica. Señores, no hablemos más de crisis, hablemos de decadencia, tomemos conciencia que estamos en decadencia y salgamos por arriba de este laberinto, porque no podemos salir yendo para adelante ni yendo para atrás. Si vamos para atrás, quedamos como reaccionarios, como trogloditas respecto a la sociedad. ¿A qué queremos volver? No podemos volver a la ciudad medieval. Rechazar todo el tema de la modernidad in toto. Bueno, pero ¿cómo salimos? ¿Salimos para adelante como hace el progresismo, la vanguardia como método, prometiendo el 100% de las cosas y realizando nada más que el 6%? Tampoco. Pensando que nosotros somos, los hispanoamericanos somos los mejores, el rayo que no cesa, no, nosotros somos mistongos como le pasa a los otros. No somos ni tan español ni tan indio, ni tan europeo ni tan aborígenes. Bueno, esto es lo que hay que tomar conciencia. Ven ustedes cómo la metapolítica nos ayuda, eso creo yo, ¿no? Nos ayuda a manejarnos con este tema que es un tema típicamente estratégico, ¿no? La otra disyuntiva que se plantea desde la metapolítica es la disyuntiva entre derechos humanos y derechos de los pueblos. Nadie puede estar en contra en su sano juicio de los derechos humanos. Todos por ser humanos reclamamos derechos, reclamamos mucho más derechos que asumir obligaciones, pero reclamamos derechos. Y está muy bien que el ser humano tenga derechos, porque hubo épocas que no tuvo derechos. Los derechos humanos los establece básicamente las Naciones Unidas en la conferencia de 1948. Estos derechos humanos lo establecen, llaman una cantidad de pensadores, de intelectuales, de científicos, y establecen un listado de derechos humanos. El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida. No, el primero, si no tenemos derecho a la vida, no podemos ejercer el derecho. El segundo de los derechos humanos es el derecho al trabajo. Si no podemos trabajar, no nos podemos autoconstituir. Hay que tener trabajo no para tener plata, sino porque uno en el trabajo se constituye a sí mismo. El trabajo es fuente de virtud y de norma. ¿Por qué fuente de virtud? Porque el trabajo nos obliga a una regularidad en la vida, levantarnos temprano, tomar el colectivo, ir a la oficina, aguantar al jefe.
comer un sanguchito, seguir a la tarde y a las 5 de la tarde volver de vuelta a casa. Bueno, de casa al trabajo y del trabajo a casa, ¿no es cierto? Eso hasta eso ya crea virtud. No se dispersa el hombre todo el día, solo sin hacer nada. Es decir, crea virtud porque crea una repetición de actos. Cuando son los actos buenos son virtuosos. Cuando hay repetición de actos malos son vicios. Esta teoría de los derechos humanos, después se agregó una segunda parte, que son los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales. En Argentina, la Constitución de 1949, donde se lució este gran pensador que fue Arturo Sampay, establece los derechos sociales. Entonces, el derecho al disfrute al salario justo. El salario justo no es otra cosa más que el salario que me permite acceder a los bienes de consumo y me permite un mínimo de ahorro. Ese es el criterio metapolítico del salario. No, uno tiene que hablar de cifras porque los salarios son distintos en todos lados, en todas las actividades. Pero el salario justo es aquel que nos permite mantenernos vivos, casa, comida, alimentación, pagar todas las cosas, y aparte tiene que tener un plus de ahorro. Que ese plus de ahorro es lo que se llama el acceso a la propiedad. Acá en Argentina el único que planteó eso fue Perón. Ya cayó de vuelta Perón. Porque cuando plantean los vendepatrias la capitalización del pueblo. Es decir, el tema es el tema no es que la propiedad quede en manos de unos pocos, como en el caso del liberalismo. El tema tampoco es que la propiedad quede en manos del Estado, la propiedad social, comunista de los productores asociados. El tema es que se difunda la propiedad a la mayor cantidad de propios otarios, como decía mi padre, posibles. Porque la propiedad, decía Hegel, es el ámbito donde yo aplico efectivamente mi libertad. Puedo hacer lo que quiero, dicho así muy llanamente. Y bueno, y después que estos derechos sociales que formaban parte del estado de bienestar van desapareciendo los derechos sociales, porque cada vez se va creando más poderes concentrados, ¿no? Las multinacionales, empresas que tienen más poder que los estados-nación. Entonces, inmediatamente se inventa el tema de los derechos humanos de tercera generación, que son los derechos subjetivos, que son los derechos de los lobbies. Comienza en China, famoso lobby femenino norteamericano, donde comienza los lobbies. Por ejemplo, bueno, las feministas tienen una cantidad más de derechos humanos. Bueno, después viene el lobby gay, bueno, tienen toda una cantidad más de derechos humanos. Después vienen los lobbies financieros, que tienen más cantidad de derechos humanos. Y así los derechos humanos ahora pasaron a ser derechos ¿de qué? De los lobbies, de los grupos de poder. Pero al pueblo le hacen creer que tiene mayor cantidad de derechos humanos, el pueblo tiene menos cantidad de derechos humanos. En realidad lo lógico sería volver nuevamente sobre los pasos para recuperar algunos de los derechos sociales. ¿Y qué se opone a estos derechos humanos? Se opone a algo que es fundamental, que es el derecho de los pueblos. Porque los derechos no valen, no hay derechos universales. Sí, los derechos universales son los derechos inherentes a la naturaleza de la persona. Esos son universales. Todo hombre en el mundo que es animal, racional, tiene derecho a la vida, punto. Es un derecho universal. Pero los derechos tienen que encarnarse ¿en dónde? En las vivencias y experiencias de los pueblos. Y unos son los derechos del hombre de Brooklyn y otros son los derechos del hombre del medio de la selva en el Amazonas.
Hay derechos distintos, diferentes. Es lo que se llama los derechos de los pueblos. Por eso lo que hay que recuperar son los derechos de los pueblos. Nosotros, los hombres, yo trato siempre de pensar en términos grandes, no pensar en términos de nación, de Estado-nación, en términos de Argentina, no, nosotros en Hispanoamérica o Iberoamérica, que es como se debe decir, ¿no? Tenemos derechos históricos adquiridos y estos derechos son los que tenemos que plasmar y no los derechos que nos vienen envasados. Va un párrafo aparte para, no sé si lo dijimos ya, para cómo nos llamamos, ¿no? Digo, nos tenemos que llamar ibero o hispanoamericanos y no latinoamericanos. Eso es un invento francés creado por Napoleón III cuando intervino con Maximiliano de Austria en México, ¿no? Y el general mexicano le dice, por favor, dice, no me mande más soldados para luchar por la latinité porque me están matando a todos los mexicanos. Mejor quédense, ¿me entiendes? Hay una carta famosa de un general mexicano. Luchaban, ¿por qué? Porque querían curarse en salud, intervenir en un gran negocio como era este mercado poderoso, que es el mercado de Iberoamérica, ¿no? Hoy tenemos casi 500 millones de habitantes. Es una cosa extraordinaria, es un poder geopolítico extraordinario. Bueno, es tema de otro análisis. La otra grandes categorías, la otra grande disyuntiva, categorías que condicionan, porque según sea la actitud que uno adopta en estas categorías, de esa manera va a ser la acción política. Por eso son grandes categorías que condicionan la acción política. Multiculturalismo o interculturalismo. Bueno, el multiculturalismo es una mega categoría cultural que privilegia a las minorías por el solo hecho de ser minorías, más allá de la verdad o falsedad que encierren dichas minorías. Es decir, hoy, por ejemplo, desde hace unos 30 años, desde los antropólogos norteamericanos, que hay que respetar la teoría del multiculturalismo, hay que respetar las minorías, pero nadie está en contra de no respetar las minorías. Pero ese respetar las minorías hace que estas minorías, por el solo hecho de ser minorías, se alcen como portadoras de la verdad. A esta teoría nosotros contraponemos lo que se llama el interculturalismo. Sobre todo nosotros, en América. Nosotros no somos una cultura, somos muchas culturas nosotros mismos, nosotros vivimos entre varias culturas. Los argentinos, ni qué decir. El gran mérito de Argentina, no sé, este ha sido una especie de eruto de la historia, que hemos logrado, por ejemplo, lo que se llamó el crisol de raza, el melting pot. No hubo ninguna política gubernamental, salvo un señor Estrada, que fue director de migración en 1930, que tuvo un cierto plan de colonización. El peronismo también, pero no se preocupó mucho. Pero básicamente vino un croata después de la Segunda Guerra Mundial, italiano, expropió algunas estancias de Strugamú en el sur de Santa Fe y mandó a los gringos ahí, ¿no? Pero en general, lo que ha producido la Argentina, el gran milagro de la Argentina, es que nosotros somos muchas identidades juntas y constituimos una intercultura. Nosotros vivimos entre muchas identidades y lo vemos, yo lo veo en mí y cada uno de ustedes que refleje en su propia vida, ¿no? Si nosotros comemos desde un tamal hasta un plato de fideos, comemos desde un asado hasta una empanada turca con hoja de parra y comemos todo bárbaro. Y no somos ni turcos ni nada de eso y comemos y somos felices y contentos. Claro, no sé. Nosotros en ese sentido no tenemos ninguna reserva. No discriminamos, no distinguimos entre las tradiciones. Vivimos.
existencialmente, con un montón de tradiciones. Nosotros citamos a todos, no nos interesa, esta es la grandeza de Argentina. Citamos a todos los autores, franceses, italianos, ingleses. Los ingleses se citan a sí mismos. Los franceses se citan a sí mismos. Nosotros no. Nosotros, digo, los argentinos. Los otros pueblos de Hispanoamérica citan mucho a los ingleses porque los imitan, sobre todo los intelectuales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este multiculturalismo? Este multiculturalismo después tiene una proyección en el orden político. Entonces, por ejemplo, las minorías. En Chile, el problema que tienen con los mapuches. Ahora los mapuches tienen una oficina en Londres, por supuesto Londres está siempre detrás. Nosotros nos liberamos de España, pero no nos liberamos de Inglaterra. No pudimos liberarnos de Inglaterra. Siempre lo tenemos como nuestro patrón, como nuestro jefe, el productor de sentido. Ocupa parte del territorio argentino, ocupa parte de Centroamérica, ocupa las islas. Inglaterra nunca ha dejado de ocupar o ha querido ocupar Inglaterra, América hispánica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Este multiculturalismo, al decir, bueno, que es una idea interesante, porque dice, bueno, que las culturas se conserven con sus raíces originarias y que esta cultura se desarrolle. Sí, pero hay una idea mayor, ¿me entienden? ¿Cuál es la idea del Estado Nacional? Por eso cuando nosotros íbamos a la escuela, en la primaria, se hablaba de ¿qué? De crisol de razas. La nación es la que acrisola, en un crisol se funden los metales y sale un nuevo metal, que somos nosotros. Lo mismo el Estado-Nación funde sus partes y sale el ciudadano argentino, que habla en castellano, que le reza a Jesucristo, que sabe en general montar a caballo, que es un tipo gaucho, que es un hombre de palabra, que es un hombre que tiene una gran ansia de libertad, que es bastante individualista, como eran todos nuestros antepasados, estaban solos, este era como es que decía, un vértigo horizontal, decía Adriel Arroyel. ¿Qué es la pampa? Le pregunta a Borges, y dice, es un vértigo horizontal. Entonces ese hombre era libre. Nosotros heredamos eso, nosotros, San Martín decía, no somos una empanada que se come con solo abrir la boca, hay que pitar del bueno para sobrellevarnos. No somos una empanada que se come con solo abrir la boca, hay que pitar del bueno para sobrellevarnos. Entonces, este multiculturalismo lo lleva, por ejemplo, a casos extremos, está pasando en Bolivia ahora. 36 naciones sin un Estado nacional. Bueno, en Bolivia en este momento, todos los datos, a mí me han pasado datos, el que era ministro de hidrocarburos, Evo Morales, es la exacción más extraordinaria en hidrocarburos que se está produciendo sobre Bolivia. La están esquilmando. Por supuesto que las empresas le darán a los gobernantes, ¿no? Y el caso del presidente Evo Morales, que ha hecho algunas cosas interesantes recuperando derechos de los pueblos indígenas, se ha equivocado de medio a medio, porque ha quebrado una nación que poco le faltaba para estar quebrada. Probablemente cuando termine su mandato y no le alcancen las plantas para subirse, para escaparse, que lo corran, se vaya a vivir a Inglaterra. ¿Y acá? Bueno. Pero no quiero hablar del tema local, porque si no, esto parece que hablamos de los temas parroquiales y este video lo ve mucha gente en muchas partes, y yo estoy haciendo el esfuerzo de ser lo más universal posible. El otro tema que plantea esta otra categoría disyuntiva es lo que nosotros llamamos memoria o historia. Fíjense que hoy hay una recuperación de la memoria. Está muy bien la memoria, pero la memoria siempre es personal.
nosotros sabemos que existimos. Yo sé que soy, desde que nací hasta ahora, porque tengo memoria. Me recuerdo de niño, hasta ahora, recuerdo todas las etapas de mi vida. Entonces, la identidad mía, yo sé que existo como tal, porque tengo memoria de mí. Obviamente que tengo memoria de los acontecimientos que circundaron mi vida, pero la memoria es siempre subjetiva. Koselleck es el gran historiador. Entonces Koselleck dice, señores, no podemos hablar de memoria colectiva. Hay hechos colectivos que uno tiene memoria, pero la interpretación de esos hechos colectivos siempre está fundada en la subjetividad del que aprecia esos hechos. Seguramente que un pensamiento político o una corriente política, una ideología, tiene una memoria compartida, ¿no? Pero yo no puedo hacer, sobre la base de la memoria, no puedo hacer política. Yo tengo que hacer política a partir de ¿qué? De la historia. Porque la historia es una aproximación más o menos objetiva a los hechos, porque se apoya en testimonio, y en la verificación intersubjetiva de los distintos historiadores sobre ese mismo fenómeno. Hay una verificación intersubjetiva de la objetividad, o la objetividad parcial que se puede encontrar en las ciencias, sobre todo en las ciencias del espíritu, sobre el hecho. Claro, hoy nos han, ¿cómo plantean hoy la historia? Hoy se plantea la historia como el tiempo que no pasa. El tiempo que no pasa. Y hay dos rasgos fundamentales. La memoria hoy se plantea como damnatio memoriae, como la eliminación de todo aquello que yo vislumbro, que yo valoro como malo. Esta damnatio memoriae la usaban, era una institución que tenía el Imperio Romano, por la cual a los emperadores que habían sido, se juntaba el Senado y los cones le borraban hasta el nombre. Entonces desaparecía. Nosotros vivimos en Argentina la damnatio memoriae. ¿Cuándo? En el 55, que no se podía decir Perón, por ejemplo. Nosotros vivimos la damnatio memoriae ahora, cuando le hicieron bajar al jefe del ejército el cuadro del dictador Videla. Sí, Videla ha sido un dictador liberal, dictador seguro, y un dictador liberal. Y bajaron el cuadro. Eso no quiere decir que Videla no exista. Videla existe, están sus hechos nefastos, están ahí, y esos hechos los tiene que incorporar la historia. No eliminarlo a través de un juego de la memoria, porque eso es el ideologismo. Eso después vuelve. En España pasa lo mismo, ¿no es cierto? Sacaron la estatua de Franco. Franco gobernó 40 años y nosotros va a pasar nuestra generación y otra, y Franco va a existir como hecho. Bueno, para eso está la historia y el trabajo de los historiadores. Si nosotros reducimos la historia a la memoria, lo que producimos es la arbitrariedad más absoluta. Este es un tema para... La otra disyuntiva es pensamiento único o pensamiento disidente, que es lo que veníamos hablando. Pensamiento único porque se piensa de una manera. ¿Me explico? Se piensa de una manera. Es la manera de pensar. Incluso hay gente que lo exacerba ese pensamiento único, ¿no? El exabrupto, bueno, pero no hay que poner ejemplo porque después esto... Pasan los años y esto después no tiene ningún valor, pero el tema es que este pensamiento único que supone una connivencia con el statu quo reinante. Yo pienso cómo se piensa para poder vivir como se vive en estas relaciones de poder que brinda esta sociedad. Más allá de las relaciones de justicia. Es es la adaptación al statu quo reinante. Esto es lo que es el pensamiento único. Y este pensamiento único se da en aquellos incluso que se dicen disidentes, ¿no? Me guste, yo me adapto. Y se da en todos los órdenes. Yo lo veo ahora cuando fue que pasó, para poner un ejemplo que probablemente dentro de
10 años nadie se acuerde, lo que acaba de pasar en Ecuador. Entonces, el presidente de Ecuador sale diciendo que tuvo un golpe de Estado. Y todo el mundo del progresismo dice el golpe de Estado. Bueno, pero se supo después que no era tal golpe de Estado, que lo inventó porque el tipo tiene un desmanejo político de la policía en Ecuador. Y no hubo ningún conato de golpe de Estado. Pero el pensamiento único inmediatamente, todas las redes internacionales de noticias, el golpismo latinoamericano en contra del presidente. No, es la impericia del presidente del Ecuador que tomó medidas en contra de la policía, como recortarle los sueldos o echarlo, no sé qué, pero hay que tomar las medidas previendo las consecuencias. El buen político toma una medida previendo las consecuencias negativas de esa medida. El gobierno argentino no estuvo mal, porque estaban por ir y dijeron, no vamos porque nos vamos a quemar la yema de los dedos, porque se dieron cuenta de eso. Sin embargo, muchos amigos míos, en la reunión que tenemos, se levantan como leche hervida en contra de los golpistas, pero no hubo tal golpe. Pero el pensamiento único lo digiere como golpe, cuando en realidad puede haber sido una sonada policial, a lo sumo, un reclamo. Pero la teatralización del presidente de Ecuador, de ponerse una ventana, tienen a mí, mátenme, esto es una cosa armada. Bueno, qué pena poner un ejemplo que va a pasar, pero bueno, de estos ejemplos para verlo cómo funciona el pensamiento único. Bueno, ¿y el pensamiento disidente qué es entonces? El pensamiento disidente es aquel que se presenta como una ruptura con la opinión. Yo lo que acabo de decir ahora sobre esto es una ruptura con la opinión pública, porque muy poca gente piensa así los acontecimientos de acá del Ecuador de 2010. Es una ruptura con la opinión. ¿Y quién plantea el pensamiento como ruptura con la opinión? Platón, porque la opinión no es otra cosa que afirmar o negar algo con miedo a equivocarse. Mientras cuando uno hace filosofía, hace metapolítica, hace ciencia, no tiene miedo a equivocarse, porque uno averigua a través de las causas. Conociendo las causas, tengo una explicación medianamente verosímil de lo que está ocurriendo. Fíjense que no le digo una explicación verdadera, verosímil. Porque la vida se mueve en el ámbito de la verosimilitud, de lo probable. Nosotros somos ciudadanos de dos mundos, no somos ciudadanos de un mundo exacto. Somos ciudadanos de dos mundos, no somos ciudadanos de un mundo exacto. Este pensamiento disidente viene a sostener que otro mundo y otro orden es posible. Este pensamiento disidente se apoya en lo que nosotros hemos sostenido como uno de los rasgos, si alguna vez hemos pensado algo, que es la teoría del disenso. El disenso como método. Que bueno, ahora lo vamos a tratar de explicar. Otra alternativa interesante, otra disyuntiva a esto como categoría es decrecimiento y progresismo cultural. El progresismo es aquel que ha adoptado como método la vanguardia, siempre. El asunto es no parecer antiguos. Se apoya en la falsa idea de un progreso lineal de la historia. Este es el progresismo. Esto viene desde del abad Pierre, ¿no? El siglo XVII. Sí, señores, se ve la idea del progreso constante y permanente. La historia es un avance, es la historia lineal. Esta historia lineal de avance permanente nosotros nos damos cuenta que no es así, que ha entrado en crisis. ¿Por qué? Porque se avanza en el orden tecnológico, pero se retrocede, por ejemplo, en el orden moral. ¿No? Nosotros avanzamos en el orden tecnológico. A mí me acaban de poner una rodilla de titanio, una operación extraordinaria tecnológicamente. Yo tendría que estar rengo o caminando como los viejos en el campo que se va
se bamboleaban. Bueno, es el avance tecnológico, pero en el mismo interín estamos logrando que haya un cuarto de la población mundial que se muere de hambre. O yo qué sé, en España leí hace poquito que tuvieron 700.000 abortos. Bueno, hermano, esto no lo se arregla más. No entremos en la polémica abortista, no abortista. Tenemos un país que tiene 700.000 abortos es porque está fallando, tiene una causa moral profunda. Porque una mujer queda afectada, un hombre no tanto porque la que queda embarazada es la mujer. Pero a una mujer que sufre un aborto y sufre dos, y si sufre tres, claro. Y bueno, esto es una cosa. Y después, y por otra parte, la vida cuando nace. Porque los científicos pueden decir, bueno, es al quinto mes, al octavo mes, es indeterminado. Es como cuando llega la muerte, ¿no? Entonces es muy difícil establecer. Pero si uno tiene el criterio básico, fundamental, que es, bueno, desde la concepción la vida nace, aunque nazca 2 días después, 3 días, no sé cuánto, cómo será, científicamente, no sé si me explico. Y si cuando uno muere, ¿cuándo muere? Uno muere cuando tiene el encefalograma chato que le dicen. Hay gente que muere antes, hay gente que está viva y está muerta. Hay gente que anuló. ¿Cuándo es que se muere uno? Cuando anuló todo proyecto. Hay gente que vive años muerta. Porque ¿qué otra cosa es el envejecimiento que la anulación del futuro? El achicamiento del futuro. Y uno se sienta muchas veces y dice, bueno, ya no tengo nada que hacer, ya está todo terminado. Ya, ¿cuánta gente hay? Muerta en vida. Entonces, esto es lo que a mí me parece que esta idea de progreso no explica, no logra explicar toda la realidad. Nosotros proponemos la idea de decrecimiento. ¿Qué quiere decir? No que nosotros no queremos que progrese, no. Hay que progresar de forma tal que los efectos del progreso permitan progreso y no arrojen basura. A ver si me... No quede, los efectos del progreso no logren acumular algo que yo no puedo incorporar a ese progreso. Y progresamos nosotros y tenemos pilas y pilas y pilas de teléfonos celulares. Bueno, eso no es progreso, es una engaña pichanga. Pues yo tengo que buscar que progreso con el reciclamiento, yo reciclo lo que queda del progreso. Nosotros definimos así para que, lo voy a leer para que quede más o menos. La idea de progreso, según nuestra opinión, tiene que estar vinculada a la idea de equilibrio de los efectos. Progreso en la medida en que las consecuencias o efectos del mismo progreso se equilibran de tal forma que puedo realizar nuevos progresos sin anular los efectos del primero. Entonces yo no progreso si tengo, para poner un ejemplo que siempre son chuecos, tengo un teléfono y después progreso con otro teléfono que lo tengo que tirar. No, yo tengo que progresar sobre ese progreso. Si no, hago una pila enorme de teléfonos celulares que tengo que tirar o que tengo que mandar tengo que meterlos en contenedor y tirarlos al océano, como están haciendo ahora, ¿no? O mandarlos a la estratosfera. Entonces, uno tiene que tener siempre el sano equilibrio de decir, señores, se progresa con equilibrio. No hay progreso que el progreso supone equilibrio. Equilibrio de los efectos. Otra de las disyuntivas es consenso-disenso. Esto es... El consenso es el mecanismo por el cual diferentes lobbies, como vimos con los derechos humanos, establecen políticas sociales, económicas o culturales más allá de los congresos nacionales, por ejemplo, en donde el pueblo es el único que no aparece. Es decir, las mesas de consenso en el orden político son mesas establecidas por los lobbies, más allá de las representaciones formales que tiene el ciudadano. Entonces, por ejemplo, la Iglesia crea la mesa de consenso, ¿se acuerdan? En el 2001, donde todos conversaban, a mí me invitaron, y digo, pero ¿cómo vamos a conversar acá?
es la mesa de consenso. No, no. Para llegar al consenso, primero hay que pasar por el disenso. Si yo planteo el consenso como punto de partida, yo no avanzo. Que es este mecanismo de simulacro. No solo que las mesas de consenso en el orden partidocrático, político, reemplazan, y son productos de los partidos, y reemplazan a los representantes del pueblo. En las mesas de consenso, ustedes fíjense que nunca está el pueblo, están las organizaciones de los grupos de poder. ¿Por qué? Porque esas mesas de consenso son un simulacro, porque los grupos de poder, los lobbies, tienen un rasgo fundamental. La decisión, siempre se toma antes que la deliberación. Es decir, se tomó la decisión, se hace la mesa de consenso, pero ya se deliberó antes. Entonces uno hace la parada que se delibera, pero se decidió antes. Está acordado. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros proponemos el pensamiento del disenso. Es el método por el cual aquellos que no son tenidos en cuenta a la hora de las decisiones, que son marginados, plantean políticas, plantean la posibilidad de otra postura, otra solución, otra actitud ante los problemas que se presentan. ¿Me explico? Esta disyuntiva entre consenso y disenso es fundamental. No hay hoy político en el mundo, sobre todo en el mundo socialdemócrata, que no se plantee como un campeón del consenso. No, el consenso es un mecanismo de extrañamiento, es un mecanismo de dominación, es un mecanismo del simulacro del poder. Porque en el consenso, como en los lobbies, la decisión siempre se toma antes que la deliberación. La deliberación es... la deliberación siempre es un artilugio para el consenso, mientras que para el disenso la deliberación es lo que tiene que ser. La deliberación, el hombre delibera sobre los medios, especula sobre los fines. Entonces en el disenso se delibera. ¿Qué es lo que mejor puede hacer el hombre? Lo más que puede hacer un hombre, decía Aristóteles, es lograr deliberar. Los fines se ocupan los filósofos, o se ocupan los políticos, las ciencias arquitectónicas. Pero el tema fundamental es deliberar. Si nosotros vamos a un mecánico que no delibera sobre los medios para arreglar el motor, este es un mal mecánico. Me dice, no, pero qué lindo auto que tiene. Bueno, el auto, usted puede irse a Mar del Plata, o puede irse a las cataratas del Iguazú. Bueno, esto es el fin que yo tengo con mi auto, que voy a hacer, que es lo que hago. Yo soy el que fijo los fines. Usted lo que tiene que hacer es arreglarme el carburador, para que el auto marche. Y no decirme qué tengo que hacer con el auto. ¿Me explico? Eso sucede en el orden político también. Bueno, estos son todos temas que se pueden hablar largo rato. Viene finalmente otro tema para ir terminando, ¿no es cierto? La disyuntiva entre pluralismo y unidad, que es la idea metafísica de participación. Esto es una cosa filosófica. La idea de participación es una idea es una idea griega, es Platón, no es una idea, como dicen ahora, del pensamiento judeo-cristiano. No es una idea. Es una idea griega. Los griegos pensaron el orden del mundo a partir de la participación de las cosas en las ideas ejemplares. Las cosas, esto es un cenicero porque participa de la idea de cenicero perfecta que está en el topos uranos, en un lugar del cielo, decía Platón. Entonces, cuando se participa de algo, las cosas son porque participan del ser. Eso después lo toma el mundo cristiano y entonces dice, ¿el hombre qué es? El hombre es porque es imagen de Dios, es decir, participa de Dios.
el mensaje cristiano, los teólogos cristianos tomaron las categorías, el mundo categorial griego para explicar esos misterios terribles que no se podían explicar a través de la mentalidad judía, que carecía de la idea de participación, carecía de la idea de sustancia. ¿Me entienden? La diferencia que hay fundamental entre el Dios judío y el Dios de los cristianos es que el Dios judío es el Dios de temor y temblor, el de Abraham. El de Moisés, que es una zarza ardiente, no se ve, es un Dios que se vive como amenaza. Por supuesto que esto después lo traslada, el pensamiento judío lo traslada a la vida cotidiana y vive al no judío como una amenaza. Esto es natural. Ahora, ¿qué pasa con esta idea de participación? Esta idea de participación nos explica el ente, nos viene a explicar que los entes son porque participan del ser. Y esta idea de participación nos dice que nosotros, los hombres, no solo participar no es formar parte de algo, como una porción de pizza que forma parte de la pizza, no, es ser parte. Uno, vení, forma parte de este grupo. No, yo quiero ser parte de este grupo, como tantos grupos que se forman. Y entonces esta idea de participación, ¿a qué se le opone? Esta idea que es la participación es aquello que une lo uno con lo múltiple. Lo múltiple de los seres se une con lo uno de la participación. Explico la relación de lo uno y lo múltiple. Si yo elimino la idea de participación, ¿cuál es la idea que la reemplaza? La uniformidad. Pero la uniformidad como entendida, volvemos al tema, entonces la uniformidad, principio de masificación y extrañamiento. Mientras que la unidad que pone la participación es como principio de identidad y de ejecución. Es decir, yo participo de algo cuando me identifico, soy parte de ese algo. Entonces eso me da unidad a todos nosotros que participamos. Participamos tanto el Estado participativo, la sociedad, de lo que ustedes quieran. Sin el Estado participativo, sin una idea de participación, no podemos ponerle a la pluralidad de la sociedad civil una unidad. ¿Y cuál es el que le pone la unidad a esa multiplicidad de la sociedad civil? El proyecto nacional. Si no hay un proyecto que nos unifique, nosotros somos parte del proyecto nacional. Claro, al no haber proyecto nacional no hay nada. ¿Qué hay? Uniformidad. Hay masificación, hay extrañamiento. Bueno, estas son algunas de las grandes disyuntivas que plantea la metafísica. Ven cómo saltamos del orden filosófico al orden politológico, terminamos en el orden teológico. Está muy bien, en definitiva, la política, como decía un gran pensador, la política no es otra cosa que la secularización de las categorías teológicas, nada más.